un hermano, lector de Así Prensa, me hace una pregunta sobre la naturaleza de la intimidad sexual en el matrimonio, ¿no? Y básicamente con palabras un poco más crudas, me pregunta sobre qué cosa está permitido o no está permitido en la intimidad sexual entre los esposos. Obviamente, aquí estamos hablando de las distintas formas en que las personas, en que los cónyuges se pueden estimular mutuamente, ¿no? Y obviamente aquí hay dos criterios importantes que son criterios de doctrina y también de sentido común. Este hermano, después de hacerme la pregunta si se puede hacer tal o cual cosa, me dice: he buscado respuestas en la Biblia, pero no encuentro nada directo que hable del tema. Es obvio que no va a encontrar nada en la Biblia. La Biblia no es un documento, no es un manual. La Sagrada Escritura es una fuente de la revelación, pero no es un manual fariseo, porque los fariseos sí tenían explicaciones sobre cómo se hacía esto y cómo no se hacía aquello, en todo, incluyendo en el acto sexual. Nuestros hermanos, los judíos hasidis, es decir, los judíos llamados ortodoxos o más practicantes, tienen extremas limitaciones sobre la naturaleza del acto sexual, al punto que nosotros podríamos decir que es prácticamente antinatural, donde digamos la intimidad no es tal y donde es prácticamente una función nada más. Pero eso está normado porque ellos pertenecen a esa tradición, nosotros no. Nosotros creemos en la aplicación del sentido común. No se me ocurre siquiera cómo haber buscado este hermano en la Biblia, ¿no? Cómo tomas la Biblia y uno se encuentra con que están ahí los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo busco? Me voy al índice y busco ¿qué? Sexo, actividades sexuales. ¿Qué esperaba este hermano encontrar? ¿No? Y no digo esto para denigrar ni nada al hermano, sino para que, hermanos, comprendamos la naturaleza del cristianismo. El cristianismo, la razón por la que Cristo fue tan feroz contra el fariseísmo es porque no quería crear una religión que fuera la auténtica religión revelada, que sufriera del problema de los fariseos, que es creer que se está bien con Dios si se cumplen un conjunto de normas formales, sin cambiar el corazón. No, va al cambio del corazón. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia entiende sobre el matrimonio? Que una de las naturalezas del matrimonio es la unitiva. Pero esa no está desligada de la procreativa y de la formativa. Y en consecuencia, la naturaleza unitiva significa que la intimidad tiene que ayudar a que los esposos se unan entre ellos. Y en consecuencia, eso quiere decir que la intimidad sexual tiene que estar rodeada de los aspectos que la hacen unitiva. ¿Y cuáles son los principales aspectos que la hacen unitiva? Son fundamentalmente la reverencia, el respeto y el amor. En consecuencia, el secreto de un auténtico acto sexual en el matrimonio no está en que se realicen tales o cuales actividades. El secreto está en qué es lo que motiva al intercambio en la intimidad sexual. Y tiene que ser el amor, la ternura y la profunda reverencia del uno por el otro.
Y eso va a poner naturales limitaciones a las cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque hablemos específicamente de un tema un poco delicado, del que me siento sumamente renuente. Pero como está en la mente de muchos católicos, especialmente varones más que mujeres, pero en general en los católicos, no. Y digo más de varones porque no es la primera vez que me preguntan sobre esto, y todos los que me han preguntado han sido hombres. Nunca me lo ha preguntado una mujer. Siempre por correo electrónico, nunca a nivel personal. Pero siempre me preguntan si es que el uso de determinadas técnicas o posiciones en las relaciones sexuales están permitidas o no están permitidas. Mira, todo depende. ¿Depende de qué? Depende de si tú estás creyendo que el sexo es un acto mecánico y que haciendo determinadas contorsiones el sexo va a ser más placentero en cuanto a acto mecánico. Entonces, si yo lo veo como un acto mecánico, como un acto referido a mí, a que va a ser cómo produce placer para mí, y cómo, mientras que la otra persona va a estar preocupada en cómo le produce placer a la otra, a sí misma, ¿no? O sea, cada uno preocupado por su propio placer. Entonces, todo está permitido. Pero si se trata de que yo rodee al cónyuge, de que cada cónyuge rodee a su cónyuge de el amor, de la dignidad y de la reverencia, ese amor va a tener una intensidad y va a tener una fuerza unitiva más grande que lo que diga cualquier manual oriental u occidental. Mucho más. Entonces, la pregunta no es, oye, ¿se pueden hacer tales o cuales posiciones? Es, ¿cuál es tu intención al hacerlas? ¿Complacerte? Si es esa, en realidad comenzaste mal. Eso no va a construir la intimidad. Porque justamente cuando la iglesia habla, el matrimonio tiene un propósito unitivo, está hablando de lo unitivo. Y lo sexual cumple un papel muy importante, pero también un papel limitado en eso unitivo. Hermanos, cuando nosotros vemos una pareja que tiene 90 años, 95 años, que tienen años de casados. Recientemente se leía la historia del caso leía en el estado de Virginia, a un hombre de 90 y tantos años, lo separaron de su esposa de también 90 y tantos años, y cuando lo separaron de su esposa, porque la familia de la mujer se la llevó porque no quería que afectara la herencia, ¿no? La mujer, el hombre murió de pena. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que a esa edad tenían relaciones sexuales? No tenían relaciones sexuales, obviamente. Pero habían llegado a esta relación unitiva en la cual probablemente en su momento, obviamente de más jóvenes, el sexo tenía su papel. Pero es un papel importante pero limitado. En la medida que va pasando el tiempo, ese interés sexual va decreciendo. Y las personas que han puesto su esperanza en el papel del sexo como cuestión unitiva, se van a encontrar con que no han logrado la unión. Porque el sexo, si no se produce en el contexto de esta profunda reverencia y respeto por la otra persona, lo único que va a producir es una complacencia temporal, como el que se chupa un caramelo. Después del caramelo no queda nada. Entonces, ¿qué estás diciendo, Alejandro? Que nosotros tenemos que ser como los judíos ortodoxos hasidis. Justamente he puesto como eso es ejemplo de lo que nosotros no hacemos. Existe una libertad, pero esa libertad está gobernada por la caridad. Cualquier cosa que mecanice el sexo va en detrimento del sexo. Podrá ir en incremento del placer inmediato, pero va a ir en detrimento del sexo
como valor unitivo. Y en consecuencia, un católico que está buscando construir esta relación profunda de amor con su cónyuge, una católica que está buscando producir esta relación de amor con su cónyuge, va a pensar en ese valor. El papel del sexo es importante. La Iglesia siempre lo ha entendido, siempre lo ha defendido. Hace no mucho dediqué un punto de vista, como recordarán ustedes, a advertir cómo las esposas que se dedican a la vida de la parroquia no pueden descuidar la primera prioridad que tienen, que es la atención, la fidelidad, la lealtad al esposo. Y cómo la Iglesia no se puede convertir en una excusa para abandonar a aquel con el que me he unido a través del sacramento matrimonial. Porque el servicio a la Iglesia es secundario para una persona que ha contraído matrimonio. Esa es su primera vocación. Y esa incluye la intimidad sexual. Pero en el momento en que nosotros separamos cualquiera de los aspectos que forman el matrimonio para convertirlo en algo mecánico, estamos atacando directamente el verdadero sentido del matrimonio cristiano. Que tengas un buen día.